Hola a todos, mi nombre es Inés Córdoba y en esta oportunidad les estaré hablando un poco acerca de lo que es el Incoterm DAF, Delivered at Frontier, y su evolución en el tiempo hasta la actualidad. Empecemos. Para iniciar empezaré haciendo referencia a lo que son los Incoterms, los términos de comercio internacional. Son todas aquellas reglas que delimitan y establecen las responsabilidades que tiene el importador y el exportador dentro de una transacción de comercio internacional. Estas reglas o términos son establecidos por la Cámara Internacional de Comercio y son modificadas cada cierto tiempo regularmente, es en un periodo de 10 años, cada 10 años son modificadas con la finalidad de satisfacer las necesidades del comercio internacional y adaptarse a la realidad del comercio en la actualidad. El comercio internacional se ha ido transformando al pasar del tiempo y los Incoterms han jugado un papel fundamental dentro de esta transformación que ha ocurrido dentro del comercio internacional para precisamente adaptarse a la nueva era del proceso de globalización que se está llevando a cabo. Los Incoterms han facilitado este proceso debido a que han aclarado las transacciones comerciales en cuanto a la logística se refiere. En esta oportunidad hablaremos un poco acerca de lo que es el Incoterm DAF Delivered at Frontier. Es un Incoterm que data desde el año 2000 hasta el año 2010 y establece que el vendedor es responsable de los gastos de transporte desde el país de exportación hasta el punto convenido en la frontera entre él y el comprador, mientras que el comprador se hará cargo de los gastos de transporte desde ese punto de entrega en la frontera hasta su fábrica. Es importante aclarar que este punto de la frontera o lugar convenido por los dos participantes dentro de la transacción comercial, que en este caso son el importador y el exportador, tiene que ser en un punto anterior a la aduana, es decir, que es una mercancía que está en calidad de exportación pero no en calidad de importación, y es responsabilidad del comprador pasar por los procesos de desaduanamiento, el despacho de mercancías y trasladarla hasta su fábrica. El vendedor realiza la entrega de dichas mercancías en el punto convenido entre él y el comprador, siempre y cuando las mercancías estén sobre el medio de transporte, es decir, sin descargar. No obstante, si las partes desean que el vendedor sea el que se haga cargo de la descarga de mercancías y el costo y seguridad de ellas hasta otro punto, debe dejarlo especificado en el contrato de compraventa. Notar que este Incoterm es independiente del modo de transporte siempre y cuando el punto convenido o el punto de entrega, la frontera que llamamos, sea en un punto de frontera terrestre. Si es por vía marítima, deben utilizarse otros Incoterms. Vamos a hablar un poco acerca de las modificaciones que se hicieron en el año 2010 a los Incoterms, donde se eliminó el Incoterm DAF Delivered at Frontier y fue sustituido por los Incoterm DAT Delivered at Terminal y DAP. Esto, entre otros aspectos, se modificó debido a la necesidad que había dentro del comercio internacional de adaptar a todos los Incoterms a que fuesen más multimodales en cuanto al transporte se refiere, y estaba ya entrando en auge lo que era el comercio internacional por vía marítima. En cambio, el Incoterm DAF era más funcional para vías férreas y terrestres. Las razones por las cuales el Incoterm DAF fue eliminado en el año 2010 fue también por la necesidad de adaptar el término frontera a los términos place y terminal, que es lugar, y terminal,
son mucho más específicos, ya que la frontera podría ser cualquier otro punto dentro de ese espacio físico que delimita a un país de otro. Es por ello que se considera que las modificaciones realizadas en el año 2010 para la modificación de los Incoterms fueron más que todo por cuestiones de transporte, para modificar las condiciones de transporte, es decir, las condiciones de logística para llevar a cabo el comercio internacional, y no tanto para modificar lo que son los costes o gastos, responsabilidades de importación y exportación que tienen que asumir por su parte el importador y el exportador. El nuevo Incoterm DAT, Delivered at Terminal, que data desde el año 2010 hasta el año 2020, cuando fue su próxima modificación, es un Incoterm que establece que el vendedor entrega la mercancía cuando la pone a disposición del comprador ya descargada y asume todo el riesgo, los costes y gastos que lleva trasladar la mercancía desde el país de exportación hasta ese punto de entrega que ahora es denominado terminal. Mientras que el Incoterm Delivered at Place establece que el vendedor de estas mercancías se hace responsable de todos los gastos hasta que es entregada la mercancía al comprador, exceptuando los gastos de importación que sí son responsabilidades propias del comprador, así como el pago de las mercancías, todos los documentos de importación que son necesarios para llevar a cabo la transacción, entre otros. Así como se modificaron los Incoterms a lo largo del tiempo, también se modificaron los términos utilizados en ellos para referirse a ciertos puntos o momentos, aspectos del comercio internacional en cuanto a su logística. Uno de los términos que se introdujo fue el término delivery para referirse al momento de entrega. Otro de los términos que se modificaron fue la palabra porteador en lugar de transportista, para referirse a la persona que está llevando a cabo el transporte internacional de las mercancías. Asimismo, como también se legalizaron lo que son los documentos digitalizados, puesto que los documentos en físico, tanto como los digitales, tienen la misma validez e importancia legal que cualquier otro documento. Posterior a ello, en el año 2020 se llevó a cabo la nueva modificación de los Incoterms, que son los que ya datan hasta la actualidad. En esta última modificación de los Incoterms se eliminó el Incoterm DAT Delivered at Terminal y se modificó por el Incoterm Delivered at Place Unloaded. La traducción al español sería algo similar a la entrega de mercancías en el lugar acordado y con las mercancías descargadas, ¿no? Este Incoterm fue modificado debido a que muchos exportadores o importadores de mercancías atribuyen que este Incoterm era bastante confuso, ya que la palabra terminal no especificaba si se refería a una aduana, se refería a un lugar acordado o podría ser antes o después de la aduana, no especificaba, y ya fue sustituido por Delivered at Place Unloaded, que se refiere a un lugar acordado entre el importador y el exportador. Claro está que no por ser un lugar acordado quiere decir que evite los procesos de desaduanamiento o los procesos de aduanas que son obligatorios y legales para todas las mercancías que son ingresadas al país.
Es importante acotar que el Incoterm Delivered at Place, que data desde el año 2010, sigue vigente en la actualidad. En la última modificación no fue eliminado y se incluye a los Incoterms de transporte multimodal, es decir, que puede ser utilizado por medio de transporte marítimo, aéreo, férreo, terrestre, entre otros. Y bueno, por último, el nuevo Incoterms Delivered at Place Unloaded, vigente para los Incoterms que se utilizan en el comercio internacional, establece que el vendedor pone a disposición del comprador las mercancías en el punto acordado entre ambos y ya con la mercancía descargada. Es decir, que el vendedor se hace cargo de casi todos los costos y gastos de la mercancía para transportarla desde el país de exportación hasta el lugar acordado, incluyendo el embalaje, la maniobra de la mercancía en el primer transporte, es decir, desde el país de exportación hasta el lugar acordado, el transporte internacional obviamente sin obligación a seguro, ya eso es algo a convenir, y la descarga de esta mercancía en el punto de acuerdo entre el comprador y el vendedor. Sin embargo, este Incoterm no establece que el vendedor se tenga que hacer cargo de los trámites de importación y pago de impuestos. Es decir, esto es meramente una obligación del comprador de las mercancías, así como también el pago de las mercancías. Anteriormente, en el año 2000, la Cámara Internacional de Comercio clasificaba a los Incoterms de acuerdo a 4 letras iniciales que eran la E, la F, la C y la D. De acuerdo a esto, el importador y el exportador determinaban cuál Incoterm era el más adecuado para realizar su transacción comercial internacional. Sin embargo, en la actualidad, la nueva modificación de los Incoterms del año 2020 indica la nueva clasificación de estos por medio de acuerdo a los transportes, a los medios de transportes que pueden ser utilizados bajo este Incoterms. Para esta clasificación tenemos los siguientes: Ex-Works, Free Carrier, Carrier Pay To, Carrier and Insure Pay To, Delivered at Place. Estos 5 Incoterms son los que pueden ser utilizados bajo cualquier medio de transporte. Sin embargo, existe otra clasificación más específica que la veremos a continuación, que también son de los Incoterms de la modificación del año 2020 y son solamente y exclusivos para transporte marítimo. Son los siguientes: Free Island Ship, Free On Board, Cost and Freight, Cost Insurance and Freight. Estos 4 Incoterms son solamente utilizados para transporte marítimo, es decir, para el traslado de las mercancías por vía marítima. Con esto finalizo mi presentación. Gracias de antemano por tu atención y espero encontrarnos en una próxima entrega. There's so much in